Bueno, después del primer susto, hermanos, y como dice y reza el refrán, después de la tormenta siempre llega la calma. Y bueno, vamos a retomar un poco el ritmo inicial. Y yo tengo mucha fe de que cuando terminemos la cursada, es decir, en el mes y medio, ustedes puedan ver esta primera hora de la clase y, y puedan entenderla perfectamente bien. No se desesperen, todo esto lo iremos aprendiendo de a poco, ¿no? No, a veces cuando uno empieza a escuchar conceptos nuevos, a veces uno se cierra porque uno no le puede seguir el paso a las personas. Eh, Solo tengan un poco de paciencia, escuchen, traten de retener, traten de hacer sus anotaciones, eso es muy importante, hagan las anotaciones. Si ustedes son de los que aprenden solamente escuchando, está bien, no anoten, solamente acuérdense el concepto, ¿no? Si no son muy buenos, yo les aconsejo que tomen algunas notas. Hoy quise hacer esta clase sin tener un PowerPoint, sin tener una idea. Quise forzar un poco nuestra capacidad de ir escuchando, de ir reteniendo, ¿no? Pero quédense tranquilos, vamos a trabajar también con PowerPoint, vamos a tener la información en pantalla, ustedes van a poder tomar nota, ¿no? Queden tranquilos con eso. Y ahora también les pediré que puedan, como es, a recuperar sus notas de Antiguo Testamento de preferencia, ¿no? Eh, Algunas notas que ustedes hayan tenido les van a servir. Solamente vean el tema de Pentateuco, no vean todo, porque vimos las otras secciones del Antiguo Testamento. Solamente vean sus notas de Pentateuco, ¿no? De los primeros 5 libros de la Biblia. Nos va a ayudar a todos para más o menos seguir el ritmo, ¿no? Cuando hablemos del Sinaí, saber que está en Éxodo. Cuando hablemos de las llanuras de Moab, sabemos que estamos refiriéndonos al Deuteronomio. Cuando hablemos de José, sabemos que estaremos en el Génesis. Cuando hablemos ah, qué sé yo, el Código de la Alianza, sabremos que está en Deuteronomio. Cuando hablemos acerca de las leyes, de los sacrificios, de los ritos, estará en Levítico. Ahí vamos a tener una parada, vamos a tener una paradita por el Levítico que tiene que ver básicamente con uno de nuestros puntos de fe, que tiene que ver con la ley de la alimentación que aparece en el libro de Levítico. Bueno, vamos a hacer una paradita allí para hablar un poco sobre eso. Bueno, entonces recuperen un poco sus notas de Antiguo Testamento, las vamos a ir complementando y vamos a ir lo más despacio que se pueda. La metodología que voy a ocupar, hermanos, para llevar a cabo esta cursada es la siguiente. Miren, sé que muchos no han leído todo el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia no han leído. Entonces, y otros lo hemos leído, ¿no es cierto? Pero a veces se nos cruzan las ideas. El método que vamos a hacer y vamos a seguir en esta clase, hermanos, va a ser el método repetitivo. Así es que, por favor, tengan paciencia los unos con los otros. Porque el sílabo que a más tardar mañana estaré subiendo está compuesto básicamente por 3 etapas. La primera etapa va a ser que de manera muy tranquila, pero suficientemente acelerada, vamos a dar un vistazo a los sucesos más importantes que tienen que ver con el Pentateuco, ¿no? Entonces, no vamos a leer todos los 5 libros porque no nos daría leer los 5 libros, ¿no? Pero sí vamos a ir poco a poco viendo, ubicándonos, escuchando nombres. Y lo primero que vamos a hacer, hermanos, es que no vamos a entrar a ninguna calle todavía. Lo que vamos a hacer es pararnos a la puerta del pueblo y mirar el mapa, ¿no? ¿Vieron los mapas turísticos que hay?
Los mapas, cuando uno quiere ir a conocer una ciudad, primero uno tiene que ver el mapa turístico. Y el mapa turístico ya te ubica más, mira, esta calle está acá, este museo está allá, etcétera. Entonces, en esta primera etapa, vamos a entrar por el mapa turístico, ¿no? Y vamos a hacer un camino muy interesante sobre esto. Entonces, vamos a charlar lo más que se pueda de los temas más sobresalientes del Antiguo Testamento, del Pentateuco. La segunda fase, ¿no? La segunda fase, vamos a, voy a marcarles un ritmo, un camino, hermanos, un modelo. Quiero compartirles un modelo de cómo ustedes pueden abordar las distintas historias que vamos a ver en la primera fase. Cómo las pueden abordar. Así es que voy a tomar 3 pasajes selectos, muy selectos, del Pentateuco, y vamos a hacer una tipo exégesis, interpretación y sobre todo aplicación pastoral de esos 3 pasajes selectos, ¿no? Entonces, esa fase de la cursada tendrá como finalidad decirles, miren, ustedes en algún momento van a tener que entrar a la calle que ustedes quieran, porque van a ver el, el mapa turístico, ¿no? Que les explica todo. Entonces ustedes van a decidir. Yo no los voy a llevar a todos lados, porque no nos da el tiempo. Pero sí quiero decirles más o menos cómo pueden entrar y qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que preguntar, hacia dónde tienen que dirigirse. Y lo voy a hacer con 3 ejemplos, 3 pasajes selectos muy conocidos del del Pentateuco que nos van a dar como que una idea de decir, ah, mira, yo creo que puedo abordar este tema que para mí es muy importante con esta metodología que vamos a hacer en estos 3 pasajes selectos. Esa es la finalidad de la segunda etapa de la cursada. Y la tercera, hermanos, la tercera va a ser en que si el tiempo nos da, vamos a elegir 2 pasajes o 2 historias o 2 piezas literarias, una es seguro, donde vamos a hacer una exégesis del texto bíblico, principalmente del Pentateuco. No estamos en materia de exégesis, todavía no llegamos allí, pero podemos empezar a trabajar un poquitito. Vamos a hacer nuestros primeros pininos todos para hacer una exégesis, ¿no? Y la pieza literaria que vamos a elegir para desentrañarla es la historia de Caín y de Abel, o Abel y Caín, como quieran ustedes llamarla, ¿no? Es una historia muy interesante con muchos matices teológicos. Y ahí, bueno, ahí vamos a tomar todo el tiempo posible. Ahí les pido que preparen unos buenos tinticos, unos buenos mates, porque ahí vamos a pararnos un ratito para disfrutar, ¿no? La historia de Abel y de Caín, que es muy rica. Entonces, la cursada, hermanos, tendrá como finalidad hacer un recuento, ¿no? Un recuento de los sucesos más importantes. Haremos un descanso para plantear algunas cuestiones académicas que quiero plantear con ustedes que tienen que ver con el Pentateuco, principalmente con la autoría del Pentateuco. Voy a hacer una escala allí para abordar aspectos académicos. Luego iremos a la segunda fase que tiene que ver con estos 3 pasajes selectos que son muy buenos, muy ilustradores, muy emocionantes. Y terminaremos tal vez con una exégesis del texto, principalmente de esta pieza literaria que se la debo a Karina cuando me preguntó y con quién se casó Caín. Bueno, vamos a elegir esa pieza literaria que es muy interesante. Así es que, bueno, si ustedes tienen alguna pieza literaria que quieran que podamos en esta fase hermenéutica interpretar, si el tiempo nos da, háganmela saber y con todo gusto la podemos compartir. Eh, bueno, dicho esto, hermanos, voy a compartir la presentación que usé la clase pasada para abordar unos aspectos que nos permitirán volver a entrar en materia. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a ir primero a esta parte. Ok, muy bien. Bueno,
Hablamos entonces, hermanos, voy a irme un poco rápido porque son situaciones que ya vimos, solamente es como para recordar un poco que nos va a ayudar al tema de Pentateuco. Bueno, hablamos que en los tiempos de Jesús había dos testamentos, dos antiguos testamentos, uno de la Biblia hebrea, acuérdense, o el canon de Palestina, que fue escrito en hebreo, ¿no? Que fue escrito en arameo y que es reconocido por los judíos de Palestina. Y después tenemos el código alejandrino, que ustedes recordarán es el código o el texto bíblico o la Biblia que se le conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, que es la versión griega, ¿no? Eso lo sabemos. Una es versión hebrea y la otra es la versión griega. Cuando hablamos de la Biblia hebrea, ¿no? Es donde nos compete porque está allí el Pentateuco. Recuerden que nosotros hablamos de 39 libros. Ahora no voy a tocar los libros deuterocanónicos porque no entran dentro de esta sección, pero quiero decirles que estos 39 libros, 5 de ellos, llamados Pentateuco, que por cierto, Pentateuco, hermanos, recuerden que para la Biblia hebrea se llama Torah los 5 libros, ¿no? Torah. Y nosotros, siguiendo la versión de los 70, le llamamos Pentateuco porque Pentateuco significa penta 5, teujos, estuche. Era el lugar donde se guardaban los cinco rollos. Entonces, penta es 5, teujos es estuche, baúl, bolso, no sé cómo podríamos decir ahora, donde se guarda. Estos 5 libros, hermanos, en esencia tienen un carácter narrativo. Lo vemos en los pasajes de la creación, principalmente. Hay una narrativa muy interesante en la historia de los patriarcas, ¿no? Hay una narrativa muy interesante, a veces simbólica, a veces es una narrativa que va a ir en función de la intención del escritor sagrado, ¿no? Va a ir en función de eso. Eh, pero también en estos 5 libros vamos a encontrar aspectos históricos, aspectos que tienen que ver con básicamente eh, las peripecias o hazañas que principalmente no solo los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob o José, sino también Israel, todas las hazañas que ellos van a tener durante el desierto. Entonces, abordaremos temas históricos, ¿no? Que son muy importantes. Y el Pentateuco, fíjense que también encierra algunas piezas literarias de carácter poético. Uno de ellos que me viene a la mente es el canto de María, ¿no? El canto de María, cuando Israel cruza, ¿recuerdan? Cuando Israel cruza el Mar Rojo y el mar se cierra y destruye a los jinetes o carros de combate de Faraón. Y entonces se pronuncia un canto muy hermoso, por cierto, un cántico con muchos tintes, incluso políticos, con mucho tinte mesiánicos incluso, o de salvación. Así es que, bueno, es una pieza literaria hermosísima, el canto de María, que encontramos dentro del Pentateuco. Bien, algunos de estos libros, como les decía, ¿no? Eh, recuerden que principalmente los textos o las tradiciones que va a recoger el Pentateuco son tradiciones que se van a ir formando, forjándose, consolidándose, fortaleciéndose con el devenir del tiempo. Entonces, vamos a ver en la parada académica que vamos a tener sobre el Pentateuco
les voy a explicar en qué consistían los historiadores de Israel. ¿Quiénes eran los que contaban las historias? Esas historias que nosotros leemos ahora de cuando Abraham, por ejemplo, va al monte a sacrificar a su hijo. Es una historia que se vino trayendo, que se vino forjando, que se vino recuperando en el transcurso o en el devenir de los años, ¿no? Y que finalmente esa historia va a ser plasmada o va a ser escrita muchos siglos después y va a ir como uniéndose a otras historias que se vienen trayendo, ¿no? Entonces, debemos recordar, hermanos, que parte del Pentateuco se da su autoridad como palabra de Dios, la del tiempo y la del mismo pueblo, que va reconociendo que estas historias son historias sagradas, ¿no? No quiero complicarles mucho, pero no olviden que uno de los grandes auges que tiene la literatura sagrada se encuentra cuando Josías encuentra el libro de la ley. Hay un gran despertar en el apogeo, en la grandeza del profetismo clásico que se le llama, ¿no? Siglo 7 u 8. Finalmente es ahí donde florece todo esto y se le da forma. Ya en ese momento, cuando empieza ya a quedar más claro, ¿no es cierto? Más claro los conceptos principalmente del Pentateuco, y después se reafirmarán en las reformas de Esdras y de Nehemías. Entonces, ahí vemos cómo estas historias que se van engarzando unas con otras, desde la creación, pasando por la caída, por el diluvio, por la Torre de Babel, por Abraham y demás. Ya para estos siglos, ¿no? 8 o 7, ya son más fuertes, ya es considerado como palabra de Dios. Bien, es muy importante, hermanos, que entendamos que, bueno, dijimos que el texto bíblico no tiene toda la literatura judía. Hay muchos libros que se perdieron en el devenir del tiempo, que están citados en la Biblia, principalmente en los libros históricos, Josué, Jueces, el libro de las Crónicas, de Samuel, de Reyes. Se citan estos libros como el libro del Justo, el libro de las guerras de Yahvé, los anales de los reyes de Israel, los reyes de Judá, etc. Bien, no voy a entrar en los temas apócrifos. Esto es muy importante, hermanos, que podamos recuperar, porque cuando hagamos la segunda parada, que les decía, o la segunda fase del proyecto de la cursada, tenemos que reconocer cuál es la intención de estos pasajes selectos que vamos a abordar. ¿Cuál es la intención? Y la intención, hermano, radica básicamente en el espíritu con que estos libros van a reflejar la fe. Entonces, estos libros, hablando específicamente del Pentateuco, se van a hacer desde la fe del pueblo. Una fe que se va a ir construyendo de manera paulatina. Una fe que empezará con un Dios que se le denominará el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que en el devenir del tiempo, ese Dios que se emula o se enuncia como el Dios de los patriarcas, ahora empezará a tomar una nueva connotación y será el gran yo soy. Y será el gran yo soy. Entonces, los libros del Pentateuco se van a escribir desde esa fe, desde lo que el pueblo ha ido experimentando en su caminar con Dios, desde la forma en que Dios va a liberar a su pueblo de Egipto con 10
plagas o con 10 señales poderosas. El Pentateuco será escrito a partir de la fe que va a producir escuchar los truenos y relámpagos y el humo que sale del monte Sinaí, donde Dios dará su ley. Será la experiencia de la fe de este pueblo que tendrá que peregrinar por 40 años en el desierto, sujeto a un montón de pruebas, a un montón de quejas, pero que en todo Dios siempre obrará a su favor. Entonces, van a ser libros que tenemos que verlos desde la fe del pueblo. Y lo otro, como dice acá en el primero, esta sección de libros escritos se hizo desde la fe y para la fe. Es decir, que esa fe que el pueblo ha querido construir y que la ha plasmado en estos 5 libros, es una fe que tiende a fortalecer la fe de las generaciones futuras. Una de las razones que tenemos ahora el texto sagrado por escrito, ¿no?, está aquí, que ahora podemos nosotros leerlo incluso en nuestro idioma, va en función de fortalecer la fe de nosotros. Porque no solo Israel expresa su fe a través de todas estas experiencias, buenas y malas, ¿eh? Ojo, es muy interesante esto. El texto bíblico nunca va a ocultar las experiencias malas incluso, o sea, nunca va a ocultar que el patriarca Jacob fue un chanta, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, o que fue un defraudador, o que fue un usurpador, o que actuó de manera alevosa para quitarle la primogenitura a su hermano. La Biblia nunca lo va a ocultar. ¿Por qué? Porque esos aspectos tienden a fortalecer la fe de quien los lee, o de quien los oye, o de quien los escribe. Entonces, básicamente es importante, hermanos, que cada vez que ustedes quieran adentrarse a alguna callecita, alguna avenida, de alguna historia del texto bíblico, no olviden esto. Eso fue escrito desde la fe del pueblo y para fortalecer la fe del pueblo, no para cuestionar la fe del pueblo, sino para fortalecerla. Entonces, a partir de esto, nosotros vemos que el pueblo puede reflejar su identidad. Y el Pentateuco forma parte de esa identidad. Son los orígenes. De ahí nacen. Nacen básicamente del llamado o de la vocación que se le conoce del patriarca Abraham. Aun cuando Abraham es llamado por Dios y aún no existe pueblo judío, pueblo de Israel, como ustedes quieran llamarlo, ¿no?, pero inicia allí. Por eso es que Israel durante todos los siglos ha proclamado, incluso la fe cristiana también, incluso nosotros hemos dado el nombre a Abraham como el padre de la fe. Entonces, eso es muy importante que recordemos, ¿okay? Segundo, el aspecto esencial. Desde el punto de vista religioso, que eso tiene que ver mucho el Levítico no solamente es un libro que va a denotar una serie de ritos y de sacrificios y demás que ahora para nosotros nos parecen en desuso, sino que básicamente lo va a abordar a través de cómo establecer la relación de un Dios que es 3 veces santo, un Dios que merece que todo mundo se presente ante Él de manera limpia, purificada, sin mancha y sin inmundicia. Y cómo este Dios, ¿no es cierto?, va a reflejarse, va a, a condescender con su pueblo. Y entonces, el libro de Levítico nos hablará acerca de que el aspecto religioso de la fe tiende no a separar a Dios del hombre, sino más bien lo tiende a unir. Pero lo unirá a través de la santidad.
Por eso Levítico habla mucho de la santidad y todo lo que tiene que ver con el tema cultico o el tema del templo, básicamente radica en la santidad. Cuando hagamos la parada allí y hablemos un poco de la ley de la alimentación, diremos que nosotros aceptamos la ley de la alimentación no como un rito, sino como una manifestación de honrar a un Dios que es santo. Entonces, los libros que vamos a encontrar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos van a llevar siempre, hermanos, a esa relación que el hombre tiene con Dios y que Dios tiene con el hombre. ¿Dónde vamos a ver esto puntualmente? Ahí nos vamos a detener un poquitito para admirar eso. En el Sinaí. En el Sinaí van a suceder dos cosas. Van a suceder el código moral de Dios que nosotros aceptamos hasta hoy, ¿no es cierto? Hasta ahora. Y el código de la alianza. Recuerden esas dos palabritas siempre, ¿eh? Vamos a hablar mucho sobre eso. Código de la alianza y el código moral o los 10 mandamientos. Entonces, y esos momentos, ¿no es cierto?, de encuentro que Dios va a tener con su pueblo a través de sus leyes, a través de sus mandamientos, a través de sus ordenanzas, a través de sus estatutos, bajo ninguna circunstancia deben mirarse como una carga, sino más bien como un acercamiento. Y eso lo vamos a mirar cuando lleguemos a ese punto. Bien, el otro aspecto importante, hermanos, es que estos libros, ¿no?, van a contribuir a la identidad del pueblo. Y aunque no llegamos allí, diríamos, de manera muy directa, porque el aspecto político recién lo vamos a ver en los libros históricos. Así es que no me voy a detener allí porque no pertenece tanto al Pentateuco, aunque sí hay algunas alusiones en el aspecto político. ¿Qué más hablamos? Algo muy importante, lo charlamos en el curso pasado, es que debemos dejar de espiritualizar la Biblia. Esto es muy importante y principalmente en los textos del del Pentateuco, porque fíjense ustedes que nosotros nos vamos a encontrar con historias que han sido sumamente, no sé si la palabra es cuestionadas, pero sí puestas en la palestra para poder saber si fueron verdad, si no fueron verdad, si es un mito, si es una mentira, si es una ficción, si es una, no sé, que son los relatos que aparecen de Génesis 1 a Génesis 11, donde tenemos puntualmente historias que desafían básicamente la historicidad, diríamos, ¿no? Historicidad. Y que tendríamos nosotros que apegarnos a la esencia del escritor sagrado. Entonces, recordemos lo que dijimos acerca de los dos relatos. Si nosotros viéramos los dos relatos y coincidimos que los dos relatos son diametralmente opuestos unos de otros en cuanto a la creación del universo y en cuanto a la formación del hombre y de la mujer, diríamos que alguno de ellos es falso, que alguno no está diciendo la verdad. O, según Génesis 1, el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. O, según Génesis 2, primero fue creado el hombre, después se creó todo lo que existe y al final se creó a la mujer. Nosotros no podríamos llegar nunca a situarnos en ese pasaje. Estoy hablando de esos pasajes que vamos a mirar, sí, vamos a hacer una miradita de estos pasajes. No podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, uno es falso, porque decir que uno no está diciendo la verdad, estaríamos diciendo que entonces el texto bíblico no es la verdad, no es palabra de Dios, y eso no podríamos decirlo jamás. ¿Dónde está el error? El error está en querer ver al texto bíblico como un libro científico, histórico, con nuestros lentes modernos, con nuestros lentes de ahora, de hombres y mujeres del siglo XXI, con una tecnología readelantada,
y no queremos ver el texto bíblico con los lentes de quienes lo escribieron, con una mentalidad nómada, semita, con una mentalidad profundamente religiosa, pero altamente simbólica. Cosa que eso nosotros no tenemos hoy en Occidente. Nosotros no manejamos muchos símbolos, aun cuando estamos rodeados de símbolos, pero no los manejamos. Entonces, este ejemplo que quiero decirles es que debemos dejar de espiritualizar el texto bíblico, ¿no? Y entender que en la Biblia, principalmente en los libros, en los primeros 5 libros de la Biblia, va a estar la identidad del pueblo de Israel, que lo va a hacer a través de la fe en ese Dios que se va revelando. Es decir, para Israel, los dos relatos son verdad, no por sus aspectos científicos o históricos. Son verdad porque en ambos relatos los argumentos teológicos que se manifiestan establecen el propósito y el poder de Dios en su creación. Esa era la mentalidad semita. Y de esa manera ellos estaban en su entendimiento desde distintas ópticas tratando de entender quién es Dios. Génesis 1 dice que el mundo fue creado en un ambiente acuático. Génesis 2 en un ambiente de tierra. Pero en ambos relatos, Dios es el creador. Y esa es la verdad. Entonces, es muy importante, hermanos, así como este ejemplo de los relatos de la creación, tendremos que hablar un poquitito acerca de la caída de la mujer, una serpiente que habla, por ejemplo, ¿no es cierto? Unas relaciones que se rompen. Y vamos a mirar, hermanos, cómo las relaciones que se rompen en el texto bíblico, en el tema de la caída, que es un tema muy profundo, muy especial, se va a ver reflejado en las rupturas de las relaciones, ¿no? La ruptura de las relaciones de la familia, en el caso de Abel y Caín, en la ruptura de las relaciones de los pueblos, en el caso de cuando Caín es llevado errante a otros pueblos, en la ruptura de la comunidad del mundo, en la confusión de las lenguas, en la construcción de la Torre de Babel, y hay una ruptura muy fuerte, ¿no? En cuanto a las relaciones con Dios que terminan en un castigo, como lo fue el diluvio. Entonces, vamos a mirar, hermanos, que la intención del escritor sagrado irá en los capítulos del 1 al 11, siempre en función de buscar o de establecer una verdad teológica, una verdad que establezca el propósito de Dios. Porque si nosotros miramos, hermanos, estas historias que les he platicado, como el reflejo de las rupturas que existen a partir de que el hombre y la mujer pecan, entonces vamos a entender que el capítulo 12, que inicia con la historia de Abraham, quiere decirnos el escritor sagrado que Dios va a restaurar estas relaciones a través de su pueblo. Y va a luchar para que eso sea. Por eso es muy importante, hermanos, que de a poquito vayamos armando todos los conceptos, las historias, ¿no es cierto? Que a veces nosotros aprendimos de niños y quien no aprendió la historia del diluvio, pero alejarnos un poquitito de las cuestiones pueriles y tendremos que adentrarnos básicamente a los conceptos teológicos. Bueno, se inicia en el siglo V en la conformación del texto bíblico, se termina siglo 7, 8, en 8 o 8, 7 de la era antes de Cristo. Esto es lo que les decía. Bueno, ya hablé acerca de la Torah, que es lo que ahora tenemos, la ley. Lo demás no vamos a ver porque corresponde a otro curso. La selección de los libros también vimos cuál era. Me voy saltando porque esto es acerca de... Y bien,
¿Qué problemas nos va a plantear la lectura del Antiguo Testamento? Son problemas muy importantes, hermanos, que nos vamos a enfrentar en el Pentateuco principalmente. Porque no vamos a poder entender un poquitito cómo la fe de un pueblo tan grande y tan numeroso, y que de ahí venimos todos nosotros, nace a partir de una, de una estafa, de un aprovechamiento. O sea, como algo que es tan lindo, ¿no? Nace de algo que no es tan lindo. Y me refiero a cómo la forma en que Jacob primero consigue la primogenitura, aprovechándose de la necesidad de su hermano Esaú, ¿no? Vende eso, compra eso por una sopa, un guiso. Y segundo, la manera tan alevosa que tiene para engañar a su papá y que le conceda la bendición. Bueno, eso es algo que nosotros nos va a costar un poco trabajo entender por qué eso sucedió y por qué está allí, ¿no? Bien, en la Biblia no todos son santos, hermanos, todos tienen fallas, todos absolutamente. Eh, Moisés tiene fallas, su falla le impidió entrar a la tierra prometida. ¿Qué otro problema nos va a plantear el Antiguo Testamento? La imagen de Dios. Dios a veces nos va a parecer muy cruel y va a parecer que cuando leemos el texto bíblico, Dios es el que está diciendo, maten, asesinen, no dejen a nadie en pie, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una imagen muy corrompida en nuestra mentalidad de Dios. De Dios. Un Dios que se enoja, que le dice finalmente a Moisés, ¿sabes qué? Hacete cargo de tu pueblo. Esta es una historia muy linda que aparece en el Pentateuco, ¿no? Cuando el pueblo había pecado ya muchas veces, sí. Y Dios le dice a Moisés, ya no es mi pueblo. Es interesante esa alusión, ya seguramente lo vamos a leer aunque sea de refilón. Dios le dice a Moisés, es tu pueblo, hacete cargo, no puedo más. Y Moisés, de una manera muy, muy sabia, muy prudente, yo creo que le temblaba todo a Moisés cuando escuchó decir eso a Dios, ¿no? Y Dios le dijo, Señor, para un poquitito. Está bien, el pueblo es malo y lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero imagínate vos, ¿qué va a pensar todos los demás, todas las demás naciones? Y va a decir, mira, ¿viste? Este Dios que decía ser el Dios todopoderoso sacó a su pueblo para terminar matándolo en el desierto. Qué interesante, es una conversa muy rica, ¿no? Es como si alguien quisiera arreglarle la plana a Dios que es todopoderoso, que es perfecto, en fin. Nosotros nos vamos a encontrar en estos tres pasajes selectos que he elegido para la cursada con esta imagen de Dios. Algunas nos va a sorprender, otras nos va a chocar un poquitito, pero vamos a mirar cómo esta imagen de Dios, lejos de hacerse oscura, se va volviendo muy nítida, muy nítida. Bueno, y finalmente, hermanos, que esto es muy importante que tengamos en cuenta, la Biblia es palabra de Dios, pero en ella tenemos palabras de hombres. Palabras de hombres. Es decir, miren, como vamos a ver en la parada académica de las que le hablé, vamos a mirar un poquitito acerca de los aspectos de la crítica bíblica que en los últimos descubrimientos se han tenido, o las posturas teológicas o bíblicas que tienen que ver con la autoría del Pentateuco. Tradicionalmente se ha creído hasta el siglo XIX de una manera unánime que quien escribió el Pentateuco fue Moisés. Bien, hay una alusión, voy a plantearlo en clase, voy a plantear los argumentos a favor y en contra, pero lo que sí estoy convencido es que el texto sagrado es un texto que varias manos o muchas manos han sido usadas por el Espíritu de Dios para confeccionar lo que ahora nosotros conocemos como palabra de Dios. Entonces, el Pentateuco, en mi entendimiento,
y esperemos a ver esa clase para que sepan cuáles las razones que tengo para decirlo. En mi entendimiento creo que el Pentateuco no solo fue escrito por Moisés. Y creo que hubo muchas manos que eh, recogiendo diversas tradiciones terminaron uniéndolas, amalgamándolas. Algunas ni se nota que son historias que están incrustadas, algunas se nota totalmente de aquí a la China que son historias que alguien puso una sobre otra, diríamos. Y entonces esto es muy importante, porque nosotros vamos a encontrar en el texto bíblico, principalmente en las leyes del Deuteronomio, y vamos a encontrar, por ejemplo, las leyes de la guerra, sobre la guerra, más bien, sobre la guerra. Y vamos a encontrar que alguien escribió, así ha dicho Jehová tu Dios. Cuando vos hagas guerra con alguna ciudad y si ponen resistencia, vas a hacer de esta manera. Pero si tú atacas una ciudad y la sitúas, las sitias, perdón, las sitias. Mi mujer me va a regañar ahora. Me va a retar. No, si tú la sitias, ¿no? Y si opone resistencia, entonces ahí vos vas a hacer esto, vas a matar, vas a destruir, no vas a dejar alma viviente en pie. Entonces, quien lee el texto bíblico, ¿no? Va a decir, ¿viste? ¿Quién está diciendo esto? Dios. La pregunta es, ¿quién escribió esa sección del Deuteronomio? Y ahora, esta es una pregunta muy interesante. Este hombre, o esta persona, quien escribe estoy poniendo este ejemplo, escribe esta sección que para muchos ver a una imagen de Dios así choca profundamente y hasta nos hace la piel de gallina, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es palabra de Dios y lo que es la visión del redactor. Y esto tampoco nos tiene que espantar, no nos tiene que mover en la fe, porque eso pasa ahora entre nosotros. Somos 20 los que estamos conectados, más los que van a ver la clase. Fíjense, si yo les preguntara a ustedes qué concepto tienen de Dios, yo les puedo asegurar que de acuerdo a nuestras experiencias, tendríamos diferentes conceptos de Dios. Para algunos, el concepto de Dios es que es un Dios amoroso porque siento que me ama. Para otros que han estado orando tantos años por un milagro, pueden tener la imagen de Dios como alguien que no los está escuchando, que es indiferente. Para alguien que perdió a un ser muy amado de manera trágica y de manera violenta, tal vez Dios para esa persona será un Dios que no tuvo la intención de salvar a su ser querido. Entonces puede ser un Dios malo, un Dios al que estemos enojados. La visión que nosotros tengamos de Dios, si nosotros tuviésemos la oportunidad de ser los escritores del texto bíblico, si nosotros viviésemos en ese tiempo, en estas circunstancias, entonces cada uno escribiría, ¿no? Cada uno escribiría su concepto de Dios. Y para algunos, el escrito que pongan, ¿no? O que plasmen dirá, y así ha dicho Jehová, aunque te quite todo y no te deje a nadie, será por culpa de tu pecado. Entonces, alguien podrá interpretar que por culpa de mi pecado, ¿no? Dios me ha quitado a la persona que más ama. Para otros, el concepto de Dios será de cuando veas a un extranjero, extiéndele tu mano, abrázalo y recíbelo como si fuera tu propia sangre. Entonces, será alguien que en algún momento miró que alguien lo acogió, lo abrazó, lo tuvo en sí mismo y entonces tendrá ese concepto de Dios.
Bien, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que es muy importante que podamos tenerlo presente al momento de abordar el texto bíblico. Debemos pedirle a Dios sabiduría para poder discernir o discriminar qué es palabra de Dios y qué es palabra de los redactores sagrados que Dios, respetando su personalidad, y que el pueblo, quien recopiló todas estas tradiciones, reconoció y dijo, no las vamos a quitar, no las vamos a eliminar, vamos a dejarlas en el texto bíblico, porque de esa manera se hace rica la experiencia de fe que tenemos con Dios. Y por eso están allí, están en el texto bíblico, pero deben ser siempre medidas sojuzgadas a la luz de estos parámetros. Entonces, estos conceptos y estos consejos, hermanos, que les doy, pueden básicamente ayudarnos a nosotros a reconocer cuáles serían entonces los parámetros, las actitudes, la intención, los silencios, la reverencia que vamos a tener al momento de adentrarnos a estos pasajes. Y nos daremos cuenta, hermanos, que el texto bíblico realmente no, su dificultad no va a radicar en aprendernos lugares geográficos, reyes, fechas, situaciones. Realmente esa no va a ser la dificultad. Porque bueno, eso, hermanos, en cualquier libro que usted tenga, la bibliografía que usted tiene, lo puede encontrar en sus notas, etcétera. Eso no es problema. No es problema. El verdadero problema, si se podría llamar así, hermanos, si se podría llamar así, es cómo guardar silencio, ¿no? Cómo guardar silencio. Cuando el texto está hablando y no querer meter nuestra cuchara en esa voz del texto. Ese será nuestro desafío. Nuestro desafío será ir alineándonos a la experiencia del Espíritu para poder tener una mejor comprensión de la revelación de Dios a través de su palabra. Para que a través de la fe que nosotros hemos experimentado en unión con lo que está escrito en el texto sagrado, nuestra fe se siga fortaleciendo. Así es que recuperen estos conceptos, hermanos, que van a ser muy importantes, porque serán como claves hermenéuticas para poder adentrarnos en especial al tema del Pentateuco. ¿Okay? Bueno, tenemos algunos minutitos para algunas preguntas, para alguna retroalimentación, para algo que sientan en su corazón, para algo que sientan que quieren expresar. ¿Alguien? Hablen ahora o callen para siempre jamás. A mí me gustaría poder hacer un aporte. Sí. Justamente nosotros acá en La Paz estamos trabajando con el tema de las doctrinas y bueno, el sábado pasado tuvimos el tema de, creo que había sido la alimentación. No, sí, me parece que sí había sido ese. Y uno de los nuevos miembros planteó por ahí interrogantes que incluso hasta nosotros que ya tenemos años de miembros en la iglesia nos deja pensando. Y la verdad es que usted decía, ¿no? Cada uno va a tener como una interpretación diferente, o cada uno va a tener una definición distinta de una misma palabra o de un mismo ser. Y la verdad es que más allá de que por ahí cada uno va a interpretar diferente, es como usted dice, eh, lo hizo Dios, lo creó Dios y lo dispuso de esa manera. Más allá de las interpretaciones que pueden llegar a existir, lo hizo el mismo Dios en el que creemos nosotros que pertenecemos a la misma iglesia, a la misma congregación. Y por ahí cuando el joven el sábado pasado hizo esa interrogación que nos dejó a todos pensando, ¿cómo es, no? Que nosotros, creyendo desde la fe, podemos basarnos y fundamentar. Y sí hay cosas que no sé si se contradicen,
o por ahí nos dejan en la duda de saber qué fue lo que pasó, pero tenemos que tener en cuenta que fue Dios quien lo hizo y fue Dios quien lo dispuso. Entonces, es la fe la que nos va a hacer creer en eso y poder llevarlo adelante. Por ahí es difícil a veces cuando viene alguien nuevo y pregunta algo y nos deja a nosotros con la incógnita también de saber cómo contestarle. Así que fue muy edificante la clase de hoy, espero que pueda aprender mucho. Gracias a ti, Clelia, y es re valioso tu aporte, muy, muy valioso, la verdad, porque fíjense, hermanos, que como yo les decía, en algunos momentos, ¿no? Cuando uno enfrenta el texto bíblico, uno no necesita buscar razones, porque a veces cuando uno busca razones donde no las hay o donde no sabemos cómo encontrarlas, terminamos o siendo necios o haciendo herejías, haciendo malas interpretaciones. Y aunque suene algo trillado, porque la verdad que a veces es difícil que alguien acepte esa respuesta que planteó Clelia, para muchos es muy difícil aceptar esa respuesta, decir, bueno, es que Dios así lo dijo. No sé por qué, pero Dios así lo dispuso. Entonces, en esa parte, hermanos, en esa parte, tenemos que ser muy respetuosos, ¿no es cierto? E ir hasta donde Dios quiere llevarnos. Y si Dios ya no nos quiere llevar más allá, bueno, ser respetuosos de eso, ¿no es cierto? Ser respetuosos. Y entonces, guardar silencio, lo que le decía, guardemos silencio. Si Dios después nos lo revela, bueno, bendito sea su nombre. Y si no, aceptemos por fe lo que está escrito en la palabra. Así es que agradezco infinitamente tu aporte, Cleli. Gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera comentar algo también Sí, Rosana. con respecto a lo que decía la hermana Clelia. Quiero llegar a esa misma conclusión, pero con el tema de Génesis, en el capítulo 1 y 2, en las diferentes versiones que existe sobre la creación del hombre y la mujer. A mi entender, no es que se contradice, sino que en el capítulo 1 como que va dando una explicación más general, y en el capítulo 2 es como que más detallado, con más detalles secuenciales y todo. Es mi punto de vista, no sé si estoy mal. No, gracias, Rosana. Gracias, gracias. Es muy respetable. Sí, pienso que podría ser una respuesta muy ecuánime, ¿no? Lo que vos planteas. Eh, Cuando abordemos un poco el tema de la creación, ya lo abordé en alguna clase, ¿no es cierto? Pero solo para llevar el hilo del Pentateuco, tendríamos nosotros que adentrarnos un poco más hacia la intención del escritor o escritores, en este caso, de plantear dos relatos. Y creo que aparte de lo que vos planteas, que es muy rico, que es muy cierto, ¿no? Podría haber otras razones u otros argumentos que nos podrían ayudar a decir, es Dios quien lo hizo, pero lo hizo de esta manera. Así es que cuando lleguemos a esa clase, tal vez otras razones les pueda yo compartir y ustedes lo puedan capitalizar, ¿ok? Pero gracias por tu aporte, mi querida Rosana. ¿Alguien más, hermanos? Sí, pastor. Sobre el tema de entender a Dios, o sea, lo tenemos que entender que nosotros para entenderle a Dios es según nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo estamos, o directamente nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios todopoderoso, amoroso, todo, y no dejarnos guiar por las emociones. Porque según lo que usted decía, es que depende cómo estamos, es como le entendemos a Dios. Si tuviste una pérdida, como que tenés la negación de Dios, tenés ese dolor, esa rabia, esa bronca. Si estás bien, bueno, es un Dios amoroso. O sea, eso como que me quedó tildando. Bueno, Marisa, es una excelente pregunta. Es feo terminar con una buena pregunta y no tener la respuesta. Aparte que lo voy a meditar un poco más, si vos me permitís, y tal vez en la siguiente clase pueda compartir un poco con mayor profundidad la respuesta. Yo pensaría, ¿no? Que
nosotros no deberíamos dejar de lado las formas, las emociones y los sentimientos que hemos ido albergando a lo largo de nuestras vidas y que han ido construyendo la imagen de Dios para nosotros. Pensaría que nosotros en esa revelación o en esa búsqueda de Dios podamos valernos mucho de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro interior. Interior, que retomando la pregunta anterior, fue hecho por el soplo de Dios en el primer relato, en el segundo relato, ¿no? Cuando Dios sopla de su vida. Entonces, en nuestro interior está el soplo de Dios y en esa búsqueda donde nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras experiencias van en esa búsqueda genuina de establecer quién es Dios, me parece que es válido, me parece que deberíamos hacerlo, ¿no? O deberíamos capitalizarlo. La única situación que yo, por eso digo, tendría que profundizar más en la pregunta, pero la única forma que yo creo donde nosotros no podemos desbordarnos, ¿no? Es decir, donde podríamos mantenernos dentro del cauce es a través de la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que buscar también quién es Dios a través de la palabra. Y entonces, a través de la palabra va a contener nuestras emociones. Va a contener lo que es subjetivo. Y entonces la palabra le va a dar forma a eso que sentimos. A eso que a veces no podemos expresar con palabras porque lo sentimos y no hay forma. Y solamente con la revelación de Dios escrita, ¿no? Es como le podemos dar cierta forma, cierta identidad. Identificarnos con otros que han pasado lo mismo que nosotros, cómo ellos lo han experimentado, y a partir de allí ir haciendo nuestro modelo. El Coelés, o el escritor del libro del Eclesiastés, es un escritor que tiene un pesimismo sobre la vida. ¿Podemos juzgar al Coelés por eso? No. Al menos yo no, porque yo también en muchas ocasiones he sentido pesimismo en la vida. He sentido que a veces mi vida no tiene sentido, no vale nada. A veces me he sentido como diciendo, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? Es una tontería. Mejor dejo de hacerlo. O sea, yo me he sentido muy identificado con el Coelés. ¿Debería vivir siempre en esa actitud pesimista, ¿no? En donde decir todo es vanidad, todo es mentira, todo es ilusión. No, no. Porque entonces mi fe viene a ser tan fresca, tan especial, ¿no? Como lo es en el caso de una mujer que yo admiro profundamente, que es Noemí, después le llamaron Mara y después volvió a llamarse Llena de Dios. Una mujer que volvió a recobrar el gozo y su confianza en Dios, más allá de las pruebas que tuvo. Entonces, pienso que de la mano tienen que ir nuestro sentimiento, nuestra búsqueda de Dios, pero también guiados en la palabra, ¿no? Para no desbordarnos. Porque si no, entonces haríamos una distorsión de Dios que creo que no sería sana ni benéfica. Esa sería un poco mi respuesta, Marisa. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, hermanos, me da mucho gusto verlos. Vamos a empezar apenas la aventura. Sé que empezamos un poco acelerados. Ya mi mujer me bajó un cambio. Me dijo, ¿vos o le bajás el cambio o no almorzás? Y yo dije, sí, mi vida, tenés razón. Ya está. Yo quiero comer. Entonces, hoy la segunda clase fue más tranqui. Espero que sí gane yo comida hoy. Tere, si alguien no te conoce va a pensar que vos sos así de mala, en serio, ¿eh? Ya me ha pasado, Marisa, no te estoy acostumbrada a que me cuestionen. Pobre el hermano. Bueno. Sí, Aleluya No, por la no. ayuda idónea, ¿eh? ¿Qué Tere, harían, estuvo- qué harían los hombres sin la ayuda idónea, eh? No harían Sí, nada. no, yo sé. Tere, estuvo muy bien. bueno. Dos cambios hubieran sido. Ustedes tienen una aliada.
Que es yo la solo única le arma a la que dije- no me puedo resistir. No, yo sí solo subí y le dije, mi amor, menos mal que vos dijiste que íbamos a hacer una introducción, porque si no, yo pensé que uno de tus motivos iba a ser reprobarnos en esta vez, porque arrancó con todo. Yo le dije, pará un poco. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos despedimos, nos vemos mañana. Mañana tienen clase con el profesor Esdras. Liturgia cristiana es hermosísima la clase. Yo ya conozco el sílabo, conozco ya la temática. La verdad que estoy re emocionado por también aprender yo un poquitito. Así es que les animo. Liturgia es hermosísimo y los temas que van a tocar son temas muy, muy importantes. Así es que seguramente van a aprender un montón con el pastor Esdras. Así es que, bueno, Dios los bendiga. Nos saludamos mañana si Dios permite. Linda tarde. Chau, chau.